Bueno, una definición operativa bastante usual es la que nos indica que el pluralismo jurídico consiste en la coexistencia de diferentes ordenamientos normativos dentro de un espacio geopolítico determinado. Por ejemplo, un Estado-nación, un imperio, una confederación o cualquier otra unidad política que cubra un determinado territorio en donde la gente tenga diferentes, no solo prácticas y costumbres, sino también diferentes formas de regular su vida social. Hablamos de pluralismo cuando los mismos hechos sociales están siendo regulados por diferentes ordenamientos normativos, ¿no? Por ejemplo, imagínense el caso del uso del agua, que es lo que yo trabajo. El uso del agua puede ser regulado por las regulaciones de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, de los pueblos indígenas, de los pequeños sistemas de riego, pero también está regulado por la ley oficial. Entonces ahí, cuando hay esa confluencia de diferentes formas de normar, de regular, de administrar esa relación social, ahí es donde hablamos nosotros de pluralismo jurídico. Mientras tanto, solo se trata de sistemas, digamos, regulatorios que tan solo coexisten sin ninguna fricción, ¿no? Lo interesante de la pluralidad es más bien identificar esas fricciones y ya en el plano jurídico político ver cómo las logramos manejar adecuadamente sin que se produzcan, como a veces desgraciadamente suele suceder, conflictos muchas veces muy violentos. Lo que generalmente sucede es que, por ejemplo, en un Estado-nación como el peruano, lo que se va a producir es que el Estado va a tratar de imponer no solo una forma de regular, sino de concebir esas relaciones sociales, esos hechos sociales, y va a desconocer sistemáticamente la forma en que la gente, por tradición, por costumbre, por reinvención de esas propias prácticas consuetudinarias heredadas, va a desconocer ese tipo de formas, no solo de concebir, sino de regular, de normar sus propias acciones sociales, y lo que se va a producir es el conflicto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del derecho de aguas, por ejemplo, en el caso que se reporta, ¿no?, en las rondas campesinas, de cómo se castiga, se sanciona a los transgresores, por ejemplo, a los abigeos o a la gente que incurre en infracciones que las comunidades o las rondas consideran que son pasibles de sanción. En algunos casos hay un problema de grado. Para el Estado, de repente, son infracciones que no tienen significancia legal, que no son significativas y en consecuencia ni siquiera deben ser procesadas, ni por la policía. Pero para las comunidades o las rondas sí son infracciones que ameritan no solo un procesamiento, sino una sanción que es drástica y que desde el punto de vista estatal aparece pues como desproporcionada. Entonces ahí es donde se han presentado los famosos casos de denuncias, ¿no?, a los líderes de las rondas campesinas por usurpación de funciones, por delito de secuestro y toda esa tendencia que hubo, hasta que felizmente el propio Poder Judicial, a través de un pleno jurisdiccional, decidió reconocer, amparado en una lectura adecuada de la Constitución, creo yo, del artículo 149, aprobó reconocer, la atribución jurisdiccional no solo de las comunidades campesinas y nativas, sino también de las rondas campesinas. Entonces ahí, por ejemplo, ha habido una reacción que ha logrado adecuar, por lo menos normativamente, esta visión diferente que tienen las comunidades, las rondas, y la otra que tenía el Estado, ¿no? Yo creo que en diferentes niveles y generando mecanismos de articulación, no solo de coordinación, sino de articulación mucho más finos y apropiados a las condiciones locales en las que se produce determinado conflicto
entre estos ordenamientos normativos, ¿no? Le ponía el caso de las rondas campesinas, pero también puede ser el caso nuevamente de la gestión del agua, o puede ser el caso de la gestión de los recursos forestales, en fin, de la pesca, es decir, en cualquiera de estos escenarios, de lo que se trata es de ver cómo nosotros podríamos generar, en función de ciertos zócalos, ¿no?, de derechos y deberes que todos compartimos, podríamos generar, digo, el reconocimiento de esa diversidad de ordenamientos normativos y luego empezar a causarlos. Yo sí creo que es perfectamente posible reconocer, ¿no?, la autonomía y la capacidad de autodeterminación de determinados espacios sociales y empezar a articular esos en una especie de pirámide, ¿no? O sea, pero ahí estaríamos hablando de otra forma de pensar y de hacer derecho. Ya no desde el vértice, que concentra el poder estatal, sino más bien desde la articulación de esta diversidad normativa. Ese es, por supuesto, otro mundo, pero yo sí creo que es posible, ¿no? Hay varias, ¿no? La primera es, de hecho, la ideología del centralismo legal. Además, nosotros, yo creo que esa es una vieja herencia, ¿no? Tenemos una ideología legalista, de que cambiando la ley que emite el Estado, vamos a generar cambios inmediatos en las conductas sociales, y eso está probado que no necesariamente es así, ¿no? Al contrario, se producen una serie de consecuencias imprevistas y a veces contraproducentes. Entonces, eso es lo que tendríamos que cambiar, no solo combatir la ideología del centralismo legal, sino también cambiar en general la forma de hacer y de decir el derecho, ¿no? Entonces, ¿eso qué supone? Delegación, autonomía, capacidad de autodeterminación. Pero yo sí creo en la centralización, por supuesto, pero en función de la articulación de esa diversidad, ¿sí? El proceso inverso, ¿no? Entonces, en muchos paisajes sociales eso ya se produce, ¿no? En el caso, como le decía, de las rondas campesinas, en el caso de la gestión del agua, en el caso de las organizaciones autogestionarias de algunos recursos. Y lo que habría que hacer es ver cómo ese tipo de organizaciones y de ordenamientos acaban siendo incorporados a la propia estructura normativa, ¿no? Ahora, yo sé que eso, digamos, en puridad, acaba siendo contraproducente contra las tendencias pluralistas, pero la verdad que yo, en términos éticos y políticos, creo que es perfectamente posible pensar en un proyecto de esa naturaleza, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, desde el punto de vista normativo, lo que va a suceder es que la ley positiva, la ley estatal, siempre debe imponerse, salvo que la propia norma autorice la vigencia de determinadas costumbres, ¿no? Ahora, cuando uno va y observa, ¿no?, etnográficamente qué sucede y cuál prima en determinados escenarios, obviamente uno llega a la conclusión de que en muchos de estos escenarios la costumbre, la práctica consuetudinaria va a tener más vigor que la norma positiva, la norma establecida por el Estado. Ahora, lo que es más interesante de observar es cómo en estos paisajes sociales estas normas estatales son reinterpretadas, son reelaboradas y son adaptadas a esas realidades, ¿no? Por ejemplo, el papel del teniente gobernador, o, como le decía, la forma en que se gestiona el agua, ¿no? En algunos sistemas de riego campesinos pequeños, lo que uno observa es que no es que estén en negación del derecho estatal, es que más bien lo van funcionalizando a sus demandas, intereses y necesidades, ¿no? Entonces, es una pluralidad que, como usted decía, se afirma en un diálogo interlegal con este poderoso derecho estatal.
estatal, que a través del diálogo, a través de la constante interacción, lo que se va a producir es que estos ordenamientos y sus líderes, sus directivos, van a empezar a incorporar estas otras nociones y en muchos casos van a empezar a morigerar, por ejemplo, el tipo de castigos. Y también se va a dar una especie de declinación voluntaria de competencia. Entonces, por ejemplo, decir, nosotros como organización comunal, constitucional, indígena, campesina, qué sé yo, ya no queremos conocer estos casos, por ejemplo, de violación o por ejemplo de homicidio. Preferimos, entre comillas, exportar esos casos para que la justicia estatal se haga cargo. ¿Por qué? O porque son complejos o porque pueden acabar generando un conflicto interno de proporciones realmente sísmicas, o sencillamente porque prefieren que ese tipo de conflictos no sea conocido por esa jurisdicción interna, sino más bien por los jueces y fiscales según corresponde, ¿no? Sí, yo creo que cada país tiene sus particularidades, sus procesos históricos. Entonces lo que está sucediendo en Bolivia no es replicable en el Perú, y lo que está sucediendo en Ecuador tampoco, ni lo que sucede en Venezuela, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, por lo que yo entiendo, en Bolivia iniciaron, ¿no?, un gran proyecto pluralista, intercultural, tal vez con demasiado entusiasmo, ¿no?, por decirlo de algún modo, y ahora están más bien tratando de frenar alguna de estas digamos, tendencias pluralistas que pueden acabar siendo más bien centrífugas. Y ese es el peligro, ¿no?, al que siempre aluden las personas que están en contra de, primero, el reconocimiento de la pluralidad. O sea, la pluralidad existe, eso no lo vamos a cambiar. Y segundo, no solo reconocimiento, sino la generación de un sistema normativo de raigambre pluralista, ¿no? Pero nuevamente, ¿no?, este es un problema, ¿no?, finalmente político. Es decir, al final de lo que se trata es de ver, bueno, ¿y qué tipo de Estado quieres?, ¿no? Y por eso le decía que no son replicables, ¿no? Porque incluso si usted revisa, ¿no?, las referencias constitucionales para definir a cada tipo de Estado, sea Perú, Ecuador o Bolivia, van a ser diferentes, ¿no? Entonces hay digamos, el sustrato es que hay un gran proyecto político, ético, político, creo yo, y al final el pluralismo solo va a reflejar en mayor o menor grado ese proyecto, ¿no? Bueno, en general yo creo que nuestro manejo del ambiente es bastante deficiente, ¿no? Y no solo estoy hablando del Estado, estoy hablando de la propia sociedad, de las comunidades, de cualquier orden y magnitud. Y lo que necesitamos es una gigantesca campaña educativa en materia ambiental. Necesitamos establecer y respetar estándares ambientales bastante estrictos, porque el cambio climático a nosotros en particular nos va a golpear, y bastante fuerte. En el caso particular de la gestión del agua, esto es demostrable casi todos los días, ¿no? Por ejemplo, cuántas ciudades tratan adecuadamente las aguas que usan o que ofrecen en sus servicios de agua potable, entre comillas, que también es otro problema, ¿no? El año pasado, ¿no?, salió el dato de que, por ejemplo, la ciudad de Huancayo trata el 0% de sus aguas servidas. Entonces, no solo es la minería, no solo son los pesticidas, no solo es la agroindustria, en fin, sino también son las ciudades y los pueblos que están usando, ¿no?, y se incorporan a su vida, ¿no?, los servicios de agua potable, por decirle. Y también ahí nuevamente hay que ver si solo le echan un poco de cloro cada 3 meses y a eso le llamamos agua potable, sino que además estamos generando focos de contaminación en la mayor parte de las cuencas, no solo costeñas y amazónicas, andinas, sino amazónicas, ¿no?, que pese a uno dice, bueno, esos ríos son gigantescos y nunca se va a notar, no es verdad. Necesitamos tomar conciencia, ¿no?, de la gravedad en la que se inscribe nuestra mala gestión de recursos naturales. Y por nuestra me refiero no solo al Estado, sino también
a la sociedad en general. La idea del desarrollo humano es todavía vista como un referente muy lejano, ¿no? Acá desgraciadamente seguimos usando ideas pues, propias más del crecimiento economicista que del verdadero desarrollo humano, ¿no? Entonces, si usamos ese tipo de indicadores de que lo que hay que crecer, crecer, crecer y que salvo la inversión todo es ilusión y todo este tipo de ideas fuerza que nos han guiado en los últimos 25 años, la verdad es que vamos a seguir generando efectos que van a ser negativos para las siguientes generaciones, ¿no? Por ejemplo, en materia del ambiente, eso está clarísimo, y lo peor es que tiene efectos acumulativos. Entonces resolver esos problemas va a costar mucho más, porque no solo hay que invertir, sino hay que enderezar conductas sociales que se van consolidando. No, en verdad, nada nos asegura eso, porque puede haber digamos, una ofensiva política y normativa de parte del Estado que decida centralizar mucho más, no solo su propio poder burocrático, sino la producción normativa y la capacidad, la competencia jurisdiccional, ¿no? Eso es totalmente posible y se ha intentado a lo largo de la República, pero digamos, más allá de esa ofensiva que yo no creo que pueda durar mucho tiempo, lo que siempre se va a producir es esta ebullición normativa, ¿no? En diferentes ámbitos y sectores de la vida social. Y entonces yo creo que es mucho más inteligente y también democrático ciertamente ver más bien cómo hacemos para articular esa diversidad legal. Yo creo que ese es digamos el reto uno de los retos del siglo XXI en el Perú, ¿no? Sabemos que somos un país diverso en todo tipo, geológicamente, ecológicamente, geográficamente, socialmente, políticamente, culturalmente, sabemos eso. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esa diversidad? ¿Tratamos de homogeneizarnos o más bien tratamos de articular esa diversidad? Yo creo que la respuesta para mí por lo menos es clara, hay que ver cómo más bien la articulamos en beneficio de todos, ¿no?